Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo nos ven. Gracias a los seguidores que están con nosotros nuevamente en este programa del foro del sistema Reiki Sean. Estamos muy contentos porque vamos a ver, como siempre, un tema muy significativo, sobre todo los que trabajamos en el concepto de terapias complementarias y que utilizamos la mezcla de mucha información a nivel de lo que nos llega de un país, de lo que nos llega de algunas zonas. Muy interesante, ahorita vamos a platicar de él. Nos acompaña, como siempre, la maestra Carmelita. Muchas gracias, Carmelita, por estarnos con nosotros. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenida, maestra invitada de honor del día de hoy. Gracias. Muy bien, a ella la dejamos de honor, no porque sea la que tenemos que nombrar primero, sino que los últimos son los más importantes de mencionar. No hay problema, ahorita la presumimos a la maestra. A la doctora, perdón. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Allá en Chile, que ya no son tardes en Chile, son noches. ¿Sí? Así es, buenas a todos, a maestra Carmen, maestro Alfredo, y a la doctora, un gusto nuevamente estar aquí en el foro de la Sistema Reiki Sean de la Alianza Reiki de México. Muy bien, pues hoy tenemos a la doctora Susana Suárez Paniagua, y antes de que nos salude, la voy a presentar, la voy a presumir. Ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León, es decir, de mi estado de Guanajuato, que se encuentra en el centro de México. Y ella depende de la universidad más grande del país, una de las que tiene un rating más importante a nivel académico, y no solamente en mi país, sino a nivel Latinoamérica. La primera, al parecer, que se forma en Latinoamérica hace ya muchísimos siglos, después de que se logró precisamente la conquista de nuestro país. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la UNAM, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Mora, licenciatura en Sociología por la UNAM. Ella es coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Territorial desde 2016 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León y corresponsable de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercurricular en el periodo 2011-2015. Imparte diversos cursos a nivel licenciatura y a nivel posgrado, que no voy a dar nombre de ellos, son muchísimas, ¿sí? Y no solamente en el ámbito de sociología, sino en alguna área muy grande, incluyendo el área de ciencias sociales, el área de ciencias médicas, en un área muy, muy grande. Ella es autora y coautora de diversos libros, capítulos de libros, artículos, que hablan precisamente sobre el desarrollo humano y territorial. Sus líneas de investigación son transformaciones socioterritoriales y procesos de desarrollo y competitividad territorial. Es una persona, por lo que ustedes ven, con una experiencia y un conocimiento muy vasto para el tema que nos va a hablar el día de hoy, que precisamente es el concepto de la cultura y la importancia del desarrollo de las sociedades. Y ahorita vamos a ir viendo por qué este tema tan importante para lo que nosotros hacemos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecidos que ha hecho un espacio. Sabemos que es una persona muy ocupada, me consta, para poderme contactar con usted. Estaba usted revisando tesis, preparando clases, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora. Pues muy buenas tardes, y antes que nada yo quiero al contrario agradecer la invitación que me hacen. Creo que es un espacio muy importante para mí el poder conversar con ustedes y pues estar en contacto con toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Muy agradecida y pues con muchísimo gusto pues estoy aquí para conversar un rato. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, chicos, vamos a ver por qué es tan importante este tema. Miren, en el ámbito, por ejemplo, cuando hablamos de Reiki, por ejemplo, empezamos a hablar de los patrones culturales de Japón, de China, se empiezan a pelear si era chino, si tenía soporte chino, si tenía soporte japonés, empezamos a meternos al budismo, a veces sin tener un conocimiento profundo del budismo, llega a América este tipo de terapia y luego se modifica por quien importa este tipo de terapia para Occidente, le tiene que hacer algunos ajustes y quitar incluso algunos
algunos términos y miedos de lo que para nosotros es así tan cuestionable, sobre todo en ese tiempo del siglo pasado, a principios, donde el boom de la ciencia estaba de moda, y obviamente la parte religiosa también, le quita toda la parte del estudio del shintoísmo, del budismo, y bueno, empezamos a hacer, yo siempre he dicho la palabra champurrado. Champurrado es una bebida que se toma, que se mezcla, es la mezcla de varias otras bebidas o de varios elementos. Entonces, es muy importante que podamos entender precisamente qué es el concepto de cultura. Voy a tocar un aspecto, a lo mejor voy a estar equivocado, pero lo voy a tocar. Por ejemplo, cuando en las escrituras bíblicas nos hablan de que por ahí Abraham es el padre de mucho del concepto del pensamiento cultural judeocristiano en la época pasada, pues ese señor tuvo un hijo, que ese hijo se fue al oriente, y entonces toda la enseñanza que genera Abraham, pues la tuvo que armonizar y generar para una cultura totalmente diferente al concepto judeocristiano que nosotros manejamos como base fundamental de alguna de las creencias espirituales y morales que tenemos. Allá la tienen que modificar, aunque es la misma base. En ese mismo sentido, tenemos que estar conscientes que la cultura es muy importante para poder entender no solamente lo que nos dicen los textos, sino muy importante para poder vivir esa cultura y poder trascender en ese concepto de cultura. Doctora, ya sin más preámbulo, porque la invitada es usted y no yo sé que hablo demasiado a veces. Doctora, ¿qué es la cultura? ¿Por qué es la importancia de la cultura? ¿Cómo se va formando esa cultura? Adelante, doctora. Pues bueno, cuando hablamos de cultura, estamos hablando precisamente de todos esos rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales e incluso afectivos que caracterizan a una sociedad. Que en general, cuando hablamos de cultura, ¿realmente de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de todas aquellas ideas, creencias, pensamientos, tradiciones, costumbres que cada grupo social crea y organiza. Y esas ideas, creencias, costumbres, pues se van adquiriendo a través de la vida. Cada individuo que nace, pues nace dentro de un grupo social, dentro de un entorno familiar, ¿no? Entonces, si un niño nace en China, pues va a adquirir los pensamientos, ideas, creencias, costumbres, pensamientos mágicos religiosos de su entorno familiar. Entonces, cada individuo, el niño que nace en México, obviamente va a adquirir todos esos patrones culturales que la sociedad ya ha ido formando a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de cultura, es algo muy importante porque estamos hablando de todos esos pensamientos, ideas que adquirimos y que nos van dando un sentido a nuestra vida. Que de hecho es muy importante porque de todo esto que vamos aprendiendo desde chicos, nos vamos construyendo como personas. Y por eso la cultura es tan importante, porque todo lo que aprendemos desde chicos, todo lo que nos transmiten nuestras familias, es lo que nos da paso a que vayamos construyéndonos como personas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos distinguimos de los demás? ¿Cómo nos hacemos semejantes a los demás? Entonces, la cultura es muy importante por eso, no es cualquier cosa. La cultura es todo este aparato que cada uno de nosotros tiene y con el cual pues nos enfrentamos a nuestra realidad y al mundo, ¿no? Entonces depende de todas estas ideas, de estas creencias, de estos valores con los cuales pues nos vamos a acceder al mundo, vamos a acceder a la realidad. Y por eso creo que la cultura es fundamental. No podemos entendernos a nosotros mismos, no podemos entender a los demás si no entendemos que cada uno se ha construido a partir de todos estos elementos que están dentro del grupo social en el que ha nacido o del que forma parte.
Entonces, eso es vital, ¿no? La cultura no es un elemento adicional, ¿no? No es algo que digamos, ay, pues la cultura, pues nada más porque nos suena bonita la palabra, la vamos a atraer a la conversación, sino que de hecho la cultura es este pilar fundamental a partir del cual nosotros nos construimos como personas y también construimos nuestras relaciones con el resto de las personas. Y yo aquí les incluso voy a platicarles de algunas anécdotas, porque creo que eso ilustra muy bien estas, pues, elementos de cultura que dan paso a ver quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de ir a Suecia. Me invitaron a dar un curso en una universidad allá y yo era la primera vez que iba. Entonces, en primer lugar me encontré, bueno, con la barrera del idioma, porque aquí también, dentro de la cultura, un elemento fundamental es la lengua, ¿no? Nos relacionamos y nos construimos como personas a través de la lengua, del lenguaje. Lo primero que aprendemos desde chiquitos es toda esta insistencia de nuestros papás y de nuestras mamás de que digas agua, papá, mamá, ¿no? Vamos construyendo a través del lenguaje estos puentes de comunicación con los que nos vamos a insertar en la sociedad. Entonces, el primer elemento que yo tenía como obstáculo era el idioma. Y me dijeron algo muy importante, me dijeron, no se preocupe, maestra, aquí hay una profesora que habla español. Y yo dije, ay, qué bueno, ya no voy a tener el problema del idioma. Pero, ¿qué creen? Que llegando allá me recibieron y pues obviamente empezaron las diferencias culturales. En América Latina, como que somos muy hospitalarios, no quiere decir que los suecos no, pero son de otro estilo, tienen otra manera de ser. Entonces me llevaron a mi residencia, me dieron una llave, me explicaron que de ahí tenía que tomar un autobús al día siguiente para ir a la universidad. Bueno, en primer lugar, pues el paisaje era idéntico. Nosotros aquí tenemos colores y la tienda que tiene un letrero Doña Lupita, el señor que vende los tamales, que hacen que el paisaje sea distinto. Allá me tocó un momento de nieve, todo era blanco, las construcciones eran idénticas, yo no distinguía un edificio de otro, y el caso es que llegué a la universidad con muchos trabajos, pero llegué. Y yo ahí, pues ya me presentaron con todo el cuerpo de profesores y dije, pues ahorita me van a presentar a la maestra que habla español. Pues pasó toda la mañana y nunca cursé con alguien palabras en español, todo fue en inglés. A la hora de la comida me invitaron a comer y pues ya fui. Y iba un profesor y una profesora, y yo dije, bueno, pues ahorita me van a hablar en español, ¿no? Yo estaba ansiosa de que alguien me hablara en español. Y pues bueno, ahí en la comida los profesores empezaron a reír y me dice el maestro, no, pues es que aquí la maestra que me acompaña es la que habla español. Yo dije, ay, por fin ya voy a hablar en español. Y la profesora se empezó a reír y me dijo, el perro debajo de la mesa. Y yo, ¿qué? Y empezó a reírse y me dice, es lo único que sé decir en español. El perro debajo de la mesa. Es decir, que también en la cultura, ¿no? Tenemos aquí, pues, estas diferencias culturales que tienen que ver también con el lenguaje. Y claro que me reí muchísimo, porque yo pensé, o la frase no tenía ningún sentido, ¿no? El perro debajo de la mesa. Dije, bueno, ¿qué me quiere decir esta profesora? Nos reímos un gran rato porque era lo único que sabía hablar en español. Y a esto lo que voy es que el lenguaje también es un vínculo, es una forma en la que nos relacionamos y que constituye la fuente de nuestra cultura. Entonces yo voy a empezar por ahí diciendo que el lenguaje
toda esta construcción que hemos hecho para comunicarnos con los demás es la base de nuestra cultura. Y de ahí podríamos desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Como las palabras dicen mucho en términos de lo que nosotros, del significado que nosotros le otorgamos a las palabras. Y de ahí también puedo irme a otro extremo, pero voy a ir dejando esas partes para que podamos ir conversando. Mire, doctora, esto que usted acaba de tocar es medular para lo que yo quiero plantear. Nico, cuando a veces uno estudia una técnica de sanación a la cual nosotros llamamos Reiki, y estudia totalmente desde el concepto japonés, le enseñan a uno a decir palabras, a decir una serie de elementos que no encaja con nuestra cultura, pero los tenemos que decir porque si no, no estás aprendiendo lo que supuestamente se quiere aprender. Pero no tiene ninguna significancia, ni espiritual, ni moral, ni cultural, como marco de referencia donde se puede entender perfectamente hacia dónde va el perro abajo de la mesa, como usted lo decía hace un momento. ¿Cómo ves, Nico, esto? Sí, es efectivamente, todo va, como dijo la doctora Susana, como base de la cultura, tiene referencia también el lenguaje, como también nosotros lo vamos a ir interpretando. Así como dice maestro Alfredo, efectivamente, nosotros ocupamos a veces terminología no solamente japonesa en el Reiki, sino también terminología de la India, de China o de otros países, pero no nos da, para que suene más práctico, una vibración hacia América, porque no estamos acostumbrados a llevar esa palabra o ese lenguaje que vendría siendo parte importante de la cultura dentro de lo que es propio de América, por ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo se conoce el mantra más importante que es Om, ¿cierto? Si efectivamente todos dicen, no, es un mantra semilla, es el mantra primordial, es el primer mantra, etc. Pero el significado que le dan en la India nunca va a ser la mismo que el significado que nosotros le demos en América. ¿Por qué? Porque efectivamente la base de la cultura, como dijo la doctora, vendría siendo efectivamente el lenguaje, el idioma, que es parte primordial de cómo nosotros nos vamos a expresar y comunicar. Así, efectivamente, una palabra en un país puede significar algo, y si uno la utiliza mal en otro país, aunque sea de la misma habla hispana, puede resultar que sea algo bochornoso o mal empleado. Y uno sin querer lo dice. Por eso uno tiene que tratar prácticamente cuando viaja, ¿cierto? Aunque sea por el mismo continente, de comunicarse como las películas, o sea, un español neutro, un latino neutro, para que el otro pueda entender. Claro, y yo también diría que no solamente es el lenguaje oral, sino también el lenguaje corporal. Yo creo que también como parte de nuestra cultura o de las culturas, porque son distintas, vamos a encontrar que el lenguaje corporal también es muy importante. Y aquí también me voy a otra situación que también he tenido, pues tuve la oportunidad de conocer a unas chicas japonesas en Estados Unidos. Y eran muy especiales porque eran jóvenes y casi no se relacionaban con los demás muchachos. Nos llamaba la atención porque todos los demás era risa, era juego, era saludarse, era tocarse, era darse un saludo de beso. Y estas dos chicas japonesas no, eran muy reservadas y casi no se relacionaban con nadie. Y de repente se empezaron a acercar a mí y empezamos a platicar un poquito, pero me empecé a dar cuenta de que ellas no veían muy bien este contacto corporal. Era algo muy importante porque me pude percatar de que ellas no tenían ese contacto corporal por una parte, y por otro lado me sentí como en un primer momento pues muy contenta porque conmigo sí se relacionaban. Yo decía, es que yo creo que soy muy simpática y por eso me buscan, ¿no? Pero, oh decepción,
Después entendí por qué realmente se acercaban a mí, porque yo era la grande del grupo. ¿Qué significaba? Que en gran parte, para varios grupos de japoneses, la gente grande tiene como otro nivel de trato, ¿no? Se les ve como con un trato de mayor respeto, porque es la gente mayor. Entonces entendí por qué. Dije, no, pues no es que sea simpática, desafortunadamente, sino que era porque yo era la persona grande del grupo con la que ellas se sentían como autoridad, como que yo las podía orientar, como que yo les podía ayudar, porque se sentían un poco perdidas en ese mundo que era tan diferente para ellas, ¿no? Entonces yo creo que también este sentido de respeto, de que yo pude percatarme de que ellas no querían mucho este trato o este contacto físico, cuidé mucho, ¿no? De no tener ese contacto físico como lo tenía con los demás chicos, sino con ellas era saludar, pero de manera muy respetuosa, cuidando distancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos patrones culturales que aprendemos desde chicos en nuestros distintos grupos, también tiene una parte muy importante el lenguaje corporal. E incluso en el lenguaje oral hasta el tono de voz. Porque regresando a mi ejemplo de Suecia, me encontré que, bueno, me pusieron en un mismo cubículo con una muchacha africana de Tanzania. Y ella ya tenía varios meses en Suecia. Entonces, ella me dio como la bienvenida también en términos de, pues, de que éramos las extrañas, las extranjeras en ese país. Y algo que de lo primero que me dijo y que me llamó la atención fue que me dijo que no me fuera a espantar. Me dijo, Susana, no te vayas a espantar porque los suecos hablan muy fuerte, gritan. Y puede parecer que estén enojados, pero no es así, no es que estén enojados, sino que es simplemente su forma de hablar. Y yo te digo para que no te espantes, ¿no? Entonces, creo que incluso también la forma en que cada grupo social habla, a veces unos hablan muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿no? Otros hablamos más suavecito, más cantadito, como dicen, ¿no? O incluso más bajito, que uno dice, ¿qué está diciendo? Eso también forma parte de estos patrones culturales y que es muy importante entender y comprender, sobre todo cuando estamos tratando de aprender, pues, alternativas, prácticas distintas a las que estamos acostumbrados. Hay que entender de lo que viene acompañado. No simplemente era el no contacto físico, sino lo que eso representa, ¿no? El tener un respeto hacia la otra persona, el cuidar, el ser gentiles, estos conceptos tan propios de la cultura japonesa, ¿no? De ser delicados, de ser respetuosos, y es toda una filosofía. A lo que voy es que incluso el lenguaje oral, escrito, corporal, tiene que ver con todas estas ideas maravillosas de lo que es el ser humano, de nuestro trato con los demás, de cómo concebimos la salud, ¿no? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo atendemos las enfermedades? ¿Cómo nos posicionamos en el mundo? Entonces, yo creo que la cultura nos permite comprender eso, que el conocer a otros grupos que tienen culturas distintas a las de nosotros, nos da esa posibilidad también de reflexionar sobre nuestros propios conceptos e ideas, ¿no? ¿Qué importancia le damos al contacto físico? Ahora todo el mundo, ¿no? El abrazo, y este otro grupo que dice, no, tratémonos con más delicadeza. Y eso nos lleva a otras cosas que nos
invita a toda una reflexión sobre la vida, ¿no? Sobre quiénes somos, qué hacemos en este mundo, cómo nos relacionamos con los demás. Y podría, bueno, hablar muchas cosas, pero Sí, doy chance que sí. usted, oportunidad de escucharlos y de conversar realmente con ustedes. Falta ese tercer elemento, doctora, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito, yo veo, por ejemplo, un kanji japonés, y ese kanji japonés es la representación de toda una ideografía y una manifestación que con 3 o 4 o 5 rasgos estoy representando al universo. Y en el caso de nuestro lenguaje escrito es totalmente diferente. Vamos letra por letra, palabra por palabra. Por ahí hay algo que sucedió en la época de la conquista. Nos quitaron toda nuestra imagen integral a través del cambio de códices a cambio del lenguaje escrito y representativo a como tienen los japoneses. Hay veces cuando yo llegué a Japón, pues yo volteaba para todos lados y veía muchos dibujitos, ¿no? Muchos kanjis por todos lados, pero nada, como usted lo dice, que me representara algo significativo, más que lo que es común en todo, ¿no? Las iluminaciones, los vehículos, los letreros, pero no sabía qué decían o cómo se interpretaban. Incluso cuando uno llega a los templos de ellos es totalmente diferente. Ellos no piden a la divinidad, ellos agradecen a la divinidad. Ellos no utilizan el agua bendita como la utilizamos nosotros, ellos utilizan el incienso, el humo. Ellos escriben sus peticiones a través de tablillas y las meten en un lugar específico. Es un contexto, lo escrito, totalmente diferente. ¿Cómo ves, Carmelita, desde el punto de vista de la comunicación y de la mercadotecnia, todo ese tipo de cosas y diferencias? Pues este tema que estamos tratando es muy interesante respecto a la importancia que tiene el lenguaje, las formas de comunicación en la sociedad actualmente y sobre todo reflejando la cultura de los sectores. Retomo un poquito ahora cómo en redes sociales la juventud tiene esa forma de utilizar los mensajes de texto y también en la forma de sus publicaciones. Utilizan muchos modismos que a lo mejor dos generaciones o una generación adelante, como yo, por ejemplo, o todavía un poquito más jóvenes, podrían darse cuenta que es ilegible un mensaje, pero en todo lo que es la parte de la juventud se entienden perfectamente. Entonces, en la parte de los universitarios, llega a ser universitarios jóvenes, recién egresados, como esa parte que obstaculiza para ellos la falta de recursos para expresarse de una manera correcta, tanto oralmente como a través de un texto al momento de realizar una tarea, una investigación, y dentro de la misma manera como se comunican a través de redes sociales y de el mismo mensaje de texto en un celular, ¿no? Todo eso para ellos, quizá generacionalmente podría considerarlo yo como una barrera de comunicación, aunque ellos dentro de lo que es su entorno se pueden comunicar perfectamente. Y cómo esto también podría enriquecerse a través de lo que es la cultura. Como comentaba la doctora Susana, es verdad que nuestra cultura está con los orígenes desde que uno nace, desde la cuna y el entorno, pero cómo va afectando el desarrollo del individuo y los entornos en donde se va desarrollando para ir enriqueciendo esta cultura. Pero de qué manera también podría, mi pregunta, bueno, ¿cómo podría hacerse esa manera, o de qué manera podría enriquecerse el entorno que tenemos ahorita con los jóvenes, ¿no? Que ahorita hablando esta parte de los jóvenes en redes sociales y cómo comunicarnos con ellos. De usted, doctora, que ha estado también en universidades, ¿cómo lo ha usted enfrentado en su desarrollo con los alumnos? Y antes de que conteste la doctora, doctora, discúlpeme el interrumpirla, ¿y qué tanto yo complementaría? Esto hace que en lugar de que se aprenda una cultura, se rompe una cultura y entonces hay un peligro muy grave al concepto de la cultura de masas.
no sé, y la manipulación. Adelante, doctora. Sí, bueno, hay algo muy importante. Si bien la cultura la adquirimos desde que estamos chicos, pues va cambiando y vamos incorporando nuevos elementos de todo nuestro entorno, ¿no? Primero, nuestro primer entorno es la familia, pero después también luego es la escuela y después finalmente es todo nuestro entorno en el cual vivimos, ¿no? Entonces, la cultura pues va ampliándose y también va dependiendo de los contactos que vayamos teniendo, de los roles que en la sociedad vamos adquiriendo, ¿no? Si alguien es maestro, pues adquiere el rol de maestro, si alguien es médico, adquiere el rol de médico, y podemos ir hablando de muchos cambios que va teniendo nuestra formación como personas en términos de la cultura que vamos adquiriendo. Pero esto que dice la maestra me parece muy importante. La cultura, en primer lugar, quiero decir que no es estática, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ella decía, los jóvenes ahora, ¿no? Tienen un lenguaje un poco diferente al que tenían antes o teníamos antes. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes se están enfrentando a cambios en la sociedad y estos cambios en la sociedad se van a ver reflejados en nuestra cultura. Actualmente nosotros tenemos muchas cosas de las que podemos poner ejemplo de que hemos ido cambiando. Por ejemplo, en lugar del Día de Muertos, que es una festividad y costumbre mexicana, pues ahora se ha adoptado cada vez más el famoso Halloween, ¿no? E incluso la palabra, ¿no? Pues ya no es la tradición tan fuerte que teníamos de la celebración del Día de Muertos, sino el famoso Halloween. Y entonces estamos teniendo cambios vertiginosos, sobre todo por el uso de las tecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas redes sociales. Bueno, ahora los muchachos las utilizan muchísimo como un medio precisamente de comunicación. Y los textos que envían, pues nos dejan ver que es muy pobre su lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha reducido el uso de la lengua española y que estamos utilizando incluso ya modismos muy de Estados Unidos, ¿no? Muy del inglés, ¿no? Que si está cool, que, bueno, por decir algunas cosas. Pero esto lo que está acarreando es que si hay una pérdida. Y eso tenemos que cuidar, que estamos perdiendo una fuente de riqueza fundamental a través del lenguaje. ¿Cómo enfrentamos esto o cómo podemos evitar de alguna manera hacer más conscientes a los chicos de lo que significa la lengua española, ¿no? Y yo les pongo algunos ejemplos. Les digo, bueno, ¿qué quieres decir? Hay una expresión que utilizan mucho, al menos en México, los jóvenes, e incluso ya no tan jóvenes, que me crea un poco de molestia porque digo, bueno, ¿qué quieren decir con eso, no? Y es la expresión no manches. Ante una actitud de asombro o de algo que les llama la atención, dicen, no manches. Y entonces yo hago toda la reflexión con ellos. A ver, dime qué quieres decir con esa expresión. ¿Qué significa para ti la expresión? En el momento en que yo les pregunto eso, la mayor parte de ellos no me sabe decir con exactitud qué quieren decir, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hago toda la invitación de que hay muchas expresiones maravillosas, con lo cual pueden decir mucho más que el simplemente no manches, ¿no? Es decir, qué asombroso, qué maravilloso, no lo puedo creer, es algo inimaginable, ¿no? O sea, tenemos tantas expresiones en español maravillosas para decir muchas más cosas de que un simple no manches, ¿no? O sea, yo creo que tiene que venir todo este ejercicio por parte de, pues de todos, ¿no? De todos los papás, de los propios jóvenes, de que la lengua es tan rica para expresar todas nuestras emociones,
todo nuestro pensamiento crítico, todas nuestras ideas, incluso nuestras creencias. Y aquí me regreso un poquito a lo que decía el maestro. Ahora esta cultura de masas, ¿no?, que está llevando a esto, a que empleemos el mismo lenguaje, a que todo sea uniforme, a que sean cosas de consumo, nos está llevando a olvidarnos de lo maravilloso que es el lenguaje para expresar todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos. E incluso, pues yo luego les invito a los jóvenes a ver películas. Hay algunas películas maravillosas que nos hablan de esto, ¿no? De que un simple diccionario nos sirve para darnos cuenta de que hay muchas palabras con las cuales podemos dar un significado más amplio a lo que queremos decir. O de cuestiones culturales como la comida, ¿no? La apreciación de la comida. Es diferente comer todos los días unas papitas que comer un mole poblano, que comer un pozole, que comer un tamal, y todo lo que eso conlleva y todo el significado de las relaciones sociales que eso trae. Entonces, tenemos como maestros una enorme tarea, porque los jóvenes ahora están simplificando tal grado el lenguaje, y el problema no es que se reduzca el lenguaje, sino todo lo que se reduce con él. O sea, todas las relaciones sociales, toda nuestra capacidad de poder comunicar a los demás lo que yo quiero decir, ¿no? Lo que yo puedo expresar. Y aquí viene hasta los poemas, ¿no? Hay poemas que digo, wow, qué capacidad de esta persona de expresar con tan pocas palabras un mundo maravilloso, ¿no? Algo que nos traslada, que nos eleva en espíritu. Porque yo creo que aquí que estamos hablando de cultura, no podemos olvidarnos de que el hombre no solamente es carne y hueso, ni solamente de pan come el hombre, como se diría, ¿no? Sino que también tenemos que nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y eso solamente se puede nutrir a través del uso y conocimiento del lenguaje, de las obras literarias, de lo que dice Nezahualcóyotl. O sea, si los jóvenes no han leído a Nezahualcóyotl, digo, que me perdonen, pero se están perdiendo de lo más maravilloso que hay en este mundo, ¿no? Bueno, la voy a interrumpir. Pensamientos mágicos. Nezahualcóyotl era uno de los grandes emperadores de la época prehispánica y es un hombre considerado como, pues, todo un estuche de sapiencia, ¿no? Pero hay algo importante, doctora, que me gustaría que Nico le platicara sobre este concepto que está hablando Nico, la doctora, sobre el concepto reduccionista del aprendizaje y que todo va a través del Internet y queremos que a través del Internet se logre todo, hasta cambio de rituales, de ceremonias, de lenguaje, de comunicación, de personalización. ¿Cómo ves, Nico, esto? Es que, como decía también la maestra Carmen y justo la doctora, los tres aspectos importantes, ¿cierto? En sí la cultura es el lenguaje, o sea, el idioma, el lenguaje corporal y el lenguaje escrito. Y efectivamente, a medida que pasa el tiempo, cada vez se ha ido reduciendo más, sobre todo lo que es el lenguaje escrito. Por lo tanto, nos está haciendo que las personas, o los jóvenes más que nada, quieran tener todo de una forma más acelerada, de una forma más rápida. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer algo a través de Internet que tomar, por ejemplo, un autobús o manejar 2 horas, 3 horas, ir a un lugar, esperar, estar con la persona, etc. Entonces, eso también nos va afectando de que efectivamente la gente, a través de esto de la tecnología, que si bien es algo que nos ayuda y que nos puede nutrir mucho más, porque uno puede encontrar mucha información, efectivamente está haciendo que todo lo hagamos más rápido. Entonces, por eso la gente se está yendo por lo que es más fácil,
lo que es más simple, y que a veces no tiene ningún respaldo, ya sea académico o un respaldo correspondiente o una consistencia filosófica que avale ese tipo de situaciones. Entonces al final es como un círculo vicioso dentro de los jóvenes, porque sigue siendo dentro de va quedando en el mismo círculo de la ignorancia, por decirlo sin obviamente ofender a nadie. Y yo por eso también quería hacerle una pregunta también a la doctora. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la historia, el pensador romano Cicerón, ¿cierto?, empleó la cultura como animi, que quería decir de cultivar el espíritu, o sea, de referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer lo que es la sabiduría humana. Entonces, de esta manera, si bien nace lo que es el uso del culto, la culta, para referirse, ¿cierto?, a aquellas personas o individuos que han cultivado su espíritu, y se le da el término cultura como un significado más similar al de civilización, de ser civilizado, ¿sí? De ahí proviene obviamente lo que venían las clases, que lo que era la cultura elevada o cultura alta, la cultura popular y la cultura baja. Doctora, ¿cuál cree usted que vendrían siendo, para cerrar en el sentido de lo que es en sí la importancia de la cultura, los elementos básicos que debe tener la conformación de la cultura? Como por ejemplo, aparte de los valores, de creencias o de normas, ¿qué más podría conformar para que la gente entienda qué es lo que es realmente la cultura? Pues bueno, yo creo que hay varias cosas que decir, ¿no? Cuando hablamos de cultura alta, o, ¿no? Como tú decías, cultura baja, porque también se han empleado en, pues, gente que se ha encargado de estudiar la cultura, tenemos que hacer la distinción de que esos términos se están refiriendo más bien a aquel conocimiento que poseen algunas personas sobre las bellas artes, ¿no? La literatura, la escultura, la música, la poesía, la danza, cómo se ha venido desarrollando y qué conocimiento se tiene de eso. Entonces se dice que una persona de alta cultura o con cultura alta es aquella que posee todos esos conocimientos, ¿no? De todo lo que la humanidad ha desarrollado en las bellas artes. Pero aquí estamos hablando en un sentido más amplio de cultura, que tiene que ver con todo lo que los grupos humanos han ido construyendo para poder comprender el mundo, para poder interpretar la realidad social, la naturaleza, ¿no? Para poder relacionarse y comprender la naturaleza, el mismo grupo en el que viven, el resto del mundo. Pero lo más importante de la cultura es que precisamente nos permite tener ese universo simbólico, es decir, esa matriz que nos permite interpretar al mundo y trascender el mundo, porque todos nosotros pues tenemos que morir, ¿no? Nos guste o no. Entonces, para poder trascender esa finitud del individuo, se construye todo este universo simbólico del cual es el que yo me he estado haciendo referencia, ¿no? Toda la cultura son todas estas ideas, como hemos dicho, creencias, pensamientos que permiten que el hombre interprete al mundo, se conozca a sí mismo y trate también de dejar una huella en el mundo, porque finalmente pues nosotros morimos y se queda. Cuando nosotros llegamos a este mundo ya hay un mundo, ¿no? Ya hay una sociedad que nos ha precedido y que llegamos a ella y que ya hay toda una cultura construida y con la cual nosotros nos introducimos a ella, ¿no? Nos introducimos a la sociedad. Esta cultura es lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Es todas las culturas, todos los grupos humanos tenemos cultura, sin distinguir que si es alta o si es baja, simplemente son diferentes porque responden a procesos históricos y sociales distintos, a lugares distintos, ¿no? Y entonces aquí lo importante es reconocer que todas las culturas son valiosas, porque todas forman parte de la construcción humana, ¿no? Son producto del quehacer humano, de las relaciones sociales. Entonces, primero quiero decir esta distinción.
No podemos confundir los términos estos de cultura baja, media o alta, que son ya más bien construcciones más elaboradas, que lo que estoy haciendo referencia de que todos los grupos humanos construyen una cultura para entender e interpretar al mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que una persona pueda superarse y ser mejor? Finalmente hablamos de que la cultura nos posibilita eso, ¿no? De lo que estábamos hablando. Si hay una reducción en el lenguaje, tenemos menos posibilidades de desarrollarnos como individuos. La cultura es nuestro soporte para desarrollarnos y tener un pleno desarrollo. Esto que tú decías del cultivo del espíritu, yo creo que todos buscamos tener un crecimiento, ¿no? O sea, no creo que haya persona que no lo busque. Toda persona trata de ser mejor, trata de alcanzar lo que él considera que es lo mejor, ¿no? O sea, la cultura también nos da eso, nos otorga los valores, con lo cual nosotros le otorgamos también valor y le damos sentido a nuestra vida. Entonces, cuando decimos que es muy importante cultivar el espíritu, esto tiene que ver mucho con todas estas ideas, creencias que nos permiten desarrollarnos como personas, valorar lo que nosotros consideramos que es más importante para poder alcanzar esa plenitud, ¿no? Todo ser humano está deseoso de reconocimiento, está deseoso de alcanzar una plenitud. Y eso solamente yo creo que pues es muy importante que toda la gente, aún las personas más pobres, más sencillas que nos encontramos, tienen ese anhelo, ¿no? De ser, incluso son muchas veces mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque me acuerdo que también hace muchos años, estando yo estudiando sociología, nos llevaron a visitar San Juan Chamula. San Juan Chamula es un pueblo en el sureste de México, en Chiapas, donde hay una población indígena muy importante. Y ahí en San Juan Chamula hay una iglesia. Entonces nos llevaron a la iglesia y yo pensé que iba a ser como todas las demás iglesias que conocemos en México. Pero para mi sorpresa me encontré que no había bancas, ¿no? Sí había una imagen de un Cristo, que era lo único que había, y el piso estaba lleno de cera, porque los indígenas van y colocan velas y se hincan para rezar. Y lo que me llamó muchísimo la atención, que nunca se me va a olvidar en mi vida, fue que yo me coloqué atrás de un indígena que estaba rezando. Y estaba rezando en voz alta. Y lo que dijo realmente me dejó sorprendida. Me dijo, Dios mío, te amo con todo mi corazón. Yo te amo con todo, mis semillas, mi familia, todo lo que tengo te lo debo a ti y por eso vengo a darte gracias. Me sentí insignificante porque yo nunca había podido hacer una oración como esa, tan sencilla, pero tan cargada de significado, de emoción, de sentimiento, de una plegaria hacia una divinidad. Eso es elevar y cultivar el espíritu. Y no se necesita tener alta cultura. No sé si me explico con esto, pero eso es lo que se trata la cultura. De qué manera cada persona, con base en lo que su propia sociedad le ha dado, ser la mejor persona, ¿no? Llegar a lo más alto. Fíjese, algo muy importantísimo que usted está diciendo. No es lo mismo decir las cosas desde nuestra propia cultura, de nuestro propio corazón, hacer las frases ya hechas y solamente repetirlas. No tiene la misma fuerza que usted sintió con este indígena, que uno dice, por ejemplo, la divinidad, pero no solamente estamos hablando de la divinidad, podemos hablar en otras cosas. Las estructuras hechas son algo que se escapa a nuestros propios patrones internos. ¿Cómo ves, Carmelita, para incluso ya ir cerrando esto?
Pues bueno, es muy interesante este tema que está tocando la doctora. Ay, cómo es importante el transmitir de esta manera las mismas creencias en este aspecto místico, religioso, como como en cada cultura, en cada grupo social tiene ese impacto el poder expresarlo, ¿no? Cuando esto se vive o se trata de una misma costumbre dentro de nuestro país, cómo puede ser diferenciada en las diferentes zonas de la República y que tenemos podemos decirlo orgullosamente, una cultura muy rica en cuanto a tradiciones. Pero, por ejemplo, hablando de la fecha próxima de Semana Santa, ¿no? Cómo es tan diversa en diferentes partes de la República y cómo se vive de diferente manera, pero todo esto es enriquecido por la cultura que tiene cada región. Entonces, para mí es muy importante también cómo esta combinación de culturas que ahora tenemos en el país ¿cómo se llama? Por las inversiones extranjeras y que a la vez se combinan nuevas culturas extranjeras. Por ejemplo, aquí en Irapuato, que estamos en el centro del país, en la región Bajío, cómo nos está impactando la combinación con la cultura japonesa, ¿no? Entonces, ellos también en un momento les va a pasar como le ocurrió a la doctora en Suecia. La barrera del lenguaje, una. Las costumbres sociales, otra, que son tan diferentes. Y que ellos tienen una manera de llevar su religiosidad y sus festividades de una manera tan distinta. Entonces, esta parte para mí es enriquecedora en todos los sectores en donde podemos enfocar, y también para la parte de la comunicación, cómo viene a ser un reto en cada sector para poder lograr una combinación, aunque no se podría hablar de una homogeneidad, pero sí cómo se va haciendo esa mezcla de costumbres que si no se logra al 100%, sí va enriqueciendo la cultura de cada región. Muy bien. Y Nico, ¿algún otro detalle más para que la doctora ya cierre? Sí, es Sí, que el tema es muy amplio en sí. sí. Doctora, sin tomar tanto en cuenta lo que es el orden eh, hegemónico y antropológico de lo que es en sí la cultura, ¿cómo pueden o cómo nos puede aconsejar usted como experta en el tema construirse espacios de diálogo y convivencia de culturas diferentes que permitan así un enriquecimiento mutuo, ya sea para los jóvenes, para los no tan jóvenes, ¿cierto? Y para los que ya están en una edad un poco más adulta? ¿Cómo podemos encantar sobre todo a la parte más, por decirlo de alguna terminología, más light, que es la gente más joven, actualmente de que se enriquezca con la cultura? Bueno, yo creo que han tocado temas muy interesantes. La maestra Carmelita, pues hablaba de este encuentro entre culturas, ¿no? Y eso es cada vez más común. En todas partes del mundo hay diversos grupos sociales que ahora conviven en el mismo espacio, ¿no? En el mismo espacio geográfico. Entonces tenemos que hay una enorme diversidad de culturas que ahora tienen un diálogo, que ahora algunos tienen que tratar de adaptarse al lugar a donde han llegado y aún así siguen teniendo o conservando sus propias costumbres. Y eso es muy importante porque la cultura no la podemos desechar así, ¿no? Como decir, ya me vine a China y ahora voy a adoptar toda la cultura china. Eso es imposible. Pero sí hay mucho esta idea de conservar lo propio y más se acentúa cuando estamos fuera de nuestro país. Y si no, no me dejarán mentir. Cuando uno está fuera del país es cuando uno se siente pues más mexicano o seguramente más chileno o no. Entonces cuando El país se reafirmamos, siente fuera del país, doctora. sí, reafirmamos nuestra identidad. Y entonces es muy importante porque la identidad va muy ligada a la cultura. Nosotros, dependiendo de la cultura que tenemos una cierta identidad y eso lo vamos a reforzar en donde sea.
Pero aquí lo importante es poder enriquecer la cultura, ¿no? Y a lo mejor podemos adoptar, y de hecho lo hacemos, muchos patrones culturales de otras culturas que nos parecen relevantes, importantes, o que empezamos a valorar porque pues nos gustó, ¿no? Nos gustó el kimono y pues bueno, tratamos de que a lo mejor, no en todas partes, pero en un momento dado puedo utilizar alguno porque es muy bello, por decir algo, pero finalmente creo que esta incorporación de nuevos elementos culturales de otras culturas es cada vez más común, ¿no? Los vamos adquiriendo porque la realidad así lo está imponiendo, ¿no? Pero también es muy importante pues crear estos espacios de diálogo. Y un poco respondiendo a lo que el maestro Nicolás me preguntaba, yo creo que es muy importante tener espacios donde se pueda convivir jóvenes de diferentes partes del mundo. Cuando fui a Suecia, nada más regreso a eso, me llamaba mucho la atención que todos los jóvenes me preguntaban mucho del movimiento zapatista, ¿no? Y especialmente de Marcos. Era como un ídolo para los jóvenes suecos. Y eso me llamó mucho la atención, cómo los jóvenes suecos querían saber del subcomandante Marcos, ¿no? Que si lo conocía yo, que cómo era. O sea, yo creo que hay todo un interés de los jóvenes de conocer qué pasa en otras partes, de saber quiénes son sus otros, ¿no? ¿Dónde están los otros? ¿Qué cosas tenemos semejantes? ¿Qué cosas tenemos distintas? Y entonces hay que crear todos estos espacios de comunicación entre jóvenes de diferentes países. Hay muchas cosas comunes, ¿no? Les gustan muchas cosas y más ahora en este mundo globalizado, pues quién no conoce a Shakira, ¿no? A Tom Brady, que acaba de ganar el campeonato bueno, el del fútbol americano. O sea, yo creo que ahora hay muchas cosas, pero también hay que insistir en la idea de conservar lo propio. Está bien que todos conozcamos a Shakira, pero también hay que reconocer las tradiciones y costumbres de cada pueblo, de valorar lo que tenemos como propio. Entonces, estos espacios de encuentro, ¿no? Incluso hasta tal vez de concursos, ¿no? ¿Cuál es la mejor idea para celebrar, no sé, al niño, ¿o no? O cuál es la mejor idea para celebrar a un anciano. Hay muchas formas en que los jóvenes de las diferentes partes del mundo pueden visualizar esto. Entonces yo creo que hay pueden surgir muchas ideas de cómo fomentar este diálogo. Y no solamente entre jóvenes, ¿no? También entre gente de diferentes edades. Porque, bueno, yo estaré ya viejita físicamente, pero soy joven de corazón, ¿no? Muy Y bien. eso le digo a mis jóvenes. Yo estoy con ustedes porque hay que estarse renovando y actualizando. Y entonces yo creo que también esta posibilidad de encuentro con otros, de cómo nos vemos los de las otras generaciones, ¿no? Cómo vemos al mundo, cómo ha ido cambiando, pues esas son fuentes de diálogo intercultural y eso es lo que nos hace mucha falta, un diálogo intercultural, ¿no? Muy Y bien. pues eso sería lo que yo podría Muy decirles. bien. Quería decir que su respuesta, ¿cierto, doctora? Valorar lo propio. Qué importante esa frase, porque, por ejemplo, lo llevo a dos ejemplos antes de cerrar. Uno es Japón, que ellos tienen la tecnología más avanzada, podríamos decirlo, pero sin lugar a duda, la cultura la tienen siempre bien marcada. Uno sabe que está en Japón, no sabe que puedes tener edificios más altos, hablar y que te saquen la ropa, que te bañen, etcétera, los robots, pero efectivamente uno sabe que está en Japón. Lo mismo en Brasil, que uno sabe que está en Brasil, porque ellos también, como dice usted, valoran lo propio. Todo lo que por ejemplo, allá, por decir algo, uno dice, ya conocen a Shakira, pero ellos escuchan a la Shakira, por ejemplo, en portugués, a los cantantes americanos en portugués, a los que son norteamericanos en portugués, entonces ellos siguen valorando siempre lo propio. Qué importante, me quedo con esa frase que usted acaba de decir. Por último, Carmelita.
No te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Pues bueno, finalmente mi comentario es recalcar que como instrumento fundamental para la transmisión de la cultura, pues es el lenguaje. Y es verdad, coincido con la doctora Susana en el hecho que quienes formamos parte de la formación de los jóvenes y tenemos una tarea importante por el gusto de despertarles la lectura, porque es algo como que ya está dejándose como fuera de uso, pero es la única herramienta que a través de ella se va a dar esa transmisión de conocimientos en costumbres, ideologías, religiosidad y todos los conceptos que va la cultura del ser humano. Ese es Bien. mi comentario final. ¿Algún último comentario, doctora? Pues no, solamente agradecerles mucho que me hayan invitado. Ha sido un placer estar con ustedes y pues ojalá que tengamos oportunidad de seguir conversando. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctora Susana. Muchas gracias, Carmelita. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos nuestros seguidores. Bueno, como tú ya sabes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que le des link si te gustó. Si no te gustó, pues también dale mano inversa, pero esperemos que te guste porque tenemos invitados de lujo, como lo hemos dicho siempre. Hasta luego, buenas noches, buenas tardes y buenos días a la hora que nos veas. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Al contrario.